Melody, capítulo 1. Creo que tan pronto como tuve la edad suficiente para entender que mamá y papá estaban teniendo discusiones serias, me sentí como una extraña, porque si aparecía mientras estaban teniendo una, ambos pararían de inmediato. Me hizo sentir como si viviera en una casa con secretos tejidos en las paredes. Un día imaginé, desenredaría uno de esos secretos y toda la casa se derrumbaría a mi alrededor. Solo un pensamiento, pero eso es exactamente lo que sucedió. Un día. La trampa del amor. Cuando era niña, creía que las personas podían obtener lo que deseaban si lo deseaban con suficiente fuerza y durante el tiempo suficiente y eran lo suficientemente buenas. Y aunque ahora tengo 15 años y hace mucho que dejé de creer en cosas como la hada de los dientes, Papá Noel y el conejo de Pascua, nunca dejé de creer por completo que había algo mágico en el mundo que nos rodeaba. En algún lugar había ángeles que nos vigilaban, que tenían en cuenta nuestros deseos y sueños, y de vez en cuando era el momento adecuado y lo merecíamos, nos concedían un deseo. Papá. Papá me enseñó esto cuando todavía era lo bastante pequeña para sentarme cómodamente en sus brazos y que me llevara de un lado hacia otro como a una princesita. Me decía que cerrara los ojos muy fuerte y pidiera deseos hasta que viera a mi ángel cerca, con sus alas revoloteando como un abejorro. Papá decía que a todos se nos asignaba un ángel y al nacer, que los ángeles hacían todo lo posible para que los humanos creyeran. Me dijo que cuando somos muy pequeños es mucho más fácil creer en cosas que los adultos llamaríamos imaginación. Por eso, cuando somos pequeños a veces se nos aparecen ángeles. Creo que algunos de nosotros nos aferramos un poco más a ese mundo de fantasía. Algunos de nosotros no tenemos miedo de admitir que soñamos, aunque seamos mayores. En verdad, pedimos un deseo cuando rompemos un hueso de pollo, apagamos las velas de nuestro cumpleaños o vemos una estrella fugaz. Y esperamos y tenemos la esperanza, incluso la expectativa, de que se haga realidad. Yo pedí tantos deseos a medida que fui creciendo que estaba segura de que mi ángel estaba sobrecargado de trabajo. No pude evitarlo. Siempre deseé que papá no tuviera que bajar a las minas de carbón a kilómetros bajo tierra, lejos del sol, en cavernas húmedas y oscuras llenas de polvo. Al igual que todos los hijos de los mineros del carbón, yo había jugado en las aberturas de las antiguas minas desiertas y no podía ni siquiera empezar a entender cómo sería bajar a las profundidades y pasar un día entero bajo el aire fresco. Pero el pobre papá tuvo que hacerlo. Desde que tengo memoria, siempre he deseado que viviéramos en una casa de verdad, en un lugar de una caravana, aunque justo al lado de nosotros, en su caravana, vivía papá George y mamá Arlene, a quienes amaba entrañablemente. Cuando pedía una casa, simplemente añadía un poco más y deseaba que vivieran en la casa de al lado de la nuestra. Los dos tendríamos patios traseros y césped de verdad, y habría grandes arces y robles. Papá George me ayudaría a tocar el violín, y aunque lloviera mucho, no me sentiría como si estuviera viviendo en un tambor de hojalata. Cuando soplara el viento, no tendría miedo de que me dieran vueltas mientras dormía en la cama. Mi lista de deseos era interminable. Me imaginaba que si alguna vez me tomaba el tiempo de escribir todos los deseos, el papel se extendería de un extremo a otro de nuestra caravana. Deseaba con todas mis fuerzas que mamá no fuera tan infeliz. Todo el tiempo se quejaba de tener que trabajar en el salón de Francine, lavado de pelo de otras mujeres y haciendo permanentes, aunque todo el mundo decía que era una peluquería excelente. Disfrutaba de los chismes y le encantaba escuchar a las mujeres ricas hablar de sus viajes, de las cosas que habían comprado, pero era como una niña que solo podía mirar por el escaparate las cosas bonitas, una que nunca llegó a comprar ninguna de ellas. Incluso cuando estaba triste, mamá era hermosa. Uno de mis deseos más frecuentes era ser tan bonita como ella, cuando fuera mayor. Cuando era más joven, me sentaba en su dormitorio y la observaba en su tocador, aplicándose meticulosamente el maquillaje y cepillándose el cabello. Mientras lo hacía, predicaba sobre la importancia del cuidado de la belleza y me hablaba de todas las mujeres que conocía que eran atractivísimas, pero se descuidaban y tenían un aspecto simplemente horrible. Me dijo que si nacías bonita, tenías la obligación de lucir bonita siempre, que estuvieras en público. Por eso paso tanto tiempo cuidando mi cabello y mis uñas, y por eso tengo
qué gastar tanto dinero en estas cremas especiales para la piel, me explicó. Siempre traía a casa muestras de champú y acondicionadores para el cabello, para que yo también las usara. Traía a casa aceites de baño perfumados y se sumergía en nuestra pequeña bañera durante más de una hora. Yo le lavaba la espalda o, cuando era lo suficientemente mayor como para confiar en mí, le pintaba las uñas de los pies, mientras ella se arreglaba las de las manos. De vez en cuando ella me arreglaba las uñas de los pies y me peinaba a mí. La gente decía que parecíamos más hermanas que madre e hija. Yo había heredado sus pequeños rasgos faciales, especialmente su nariz respingada, pero mi pelo era de un tono castaño más claro, del color del heno. Una vez le pedí que me tiñera el cabello del mismo tono que el suyo, pero ella se negó con la cabeza y me dijo que no, que lo dejara, que era un color muy bonito, pero yo no estaba tan segura de mi apariencia como ella lo estaba de la suya. A pesar de que papá me dijo que se apresuró a volver a casa desde el trabajo porque ahora tenía 2 hermosas mujeres en casa esperándolo. Mi papá medía 1,90 m y pesaba casi 65 kilos, todo músculo, por haber trabajado en las minas durante tantos años, aunque había veces en que volvía a casa todo dolorido y moviéndose lentamente después de un día muy largo en las minas. No se quejaba. Cuando me veía, su rostro siempre estaba de felicidad. No importaba lo cansado que estuviera. Sus fuertes brazos, yo podía correr hacia ellos y él me levantaba con facilidad en el aire. Cuando era pequeña, esperaba ansiosamente verlo subir torpemente por el macadán desportillado y agrietado que conducía desde las minas hasta nuestra casa, en el parque de caravanas Mineral Acres. De repente, su 1,95 m de altura levantaba esa maleta de pelo castaño, claro, que encima de la cresta, y lo veía dar zancadas, con esas piernas tan largas. Su rostro y sus manos estaban manchados de polvo de carbón. Parecía un soldado que regresaba de la batalla. Bajo su brazo derecho agarraba como un balón de fútbol. Estaba su canasta de almuerzos. Se preparaba sus propios sándwiches temprano en la mañana porque mamá siempre estaba dormida cuando él se despertaba y se preparaba para el trabajo. A veces, incluso, antes de llegar a la puerta de Mineral Acres, después del trabajo, papá levantaba la cabeza y me veía saludándolo con la mano. Nuestro remolque estaba cerca de la entrada y nuestro patio delantero estaba a la calle de Sewell. Sí, me veía. Papá aceleraba agitando su casco de minero de carbón como una bandera. Hasta que cumplí unos 12 años tuve que esperar cerca del remolque de papá, George, y mamá Arlene, porque mamá normalmente no había vuelto a casa del trabajo todavía. Muchas veces iba a algún lado y no llegaba a tiempo para la cena. Por lo general, iba a Franklin's Bar and Grill con sus compañeros de trabajo y amigos y escuchaba la música de la máquina de discos. Pero papá era un cocinero muy bueno y yo también. Pude cocinar gran parte de la comida. Él y yo terminábamos comiendo solos la mayoría de las veces. Papá no se quejaba de que mamá no estuviera allí. Si lo hacía, me instaba a ser más comprensiva. Tu madre y yo nos casamos demasiado jóvenes, Melody, me dijo. Pero no, ¿estabas terriblemente enamorado, papá? Había leído Romeo y Julieta y sabía que si uno está desesperadamente enamorado, la edad no importaba. Le dije a mi mejor amiga, Alice Morgan, que nunca me casaría con nadie hasta que estuviera tan perdidamente enamorada, que no pudiera respirar. Ella pensó que era una exageración y que probablemente me enamoraría muchas veces antes de casarme. La voz de papá era melancólica. Lo estamos, pero no escuchamos a cabezas mayores y más sabias. Simplemente nos escapamos y nos fugamos sin pensar en las consecuencias. Los dos estábamos muy emocionados y no pensamos demasiado en el futuro. Para mí fue más fácil, siempre fui más estable. Pero tu madre pronto sintió que se había perdido cosas. Ella trabaja en ese salón de belleza y escucha a las mujeres ricas hablar de sus vidas y sus viajes. ¿Cómo puede el amor atrapar a alguien, papá?, pregunté. Él sonrió, con su amplia sonrisa y suave. Cuando lo hacía, sus ojos verdes siempre tenían un brillo borroso y lejano. Levantaba la mirada de mi rostro hacia una ventana o a veces solo a una pared, como si estuviera viendo imágenes de misterioso pasado flotando. Bueno, si amas a alguien tanto como nos amábamos nosotros, la quieres cerca de ti todo el tiempo. Es como tener un hermoso pájaro en una jaula. Tienes miedo de dejarlo libre y sin embargo sabes que cantará una canción más dulce si lo estuviera. Porque ella no nos ama tanto también, exigí. Lo hace, a su manera, él sonrió. Tu madre es la mujer más bonita de este pueblo, en kilómetros y kilómetros, a la redonda también, y sé que a veces se siente desperdiciada.
Es algo difícil de vivir, Melody. La gente siempre se le acerca y le dice que debería dedicarse al cine y a la televisión o ser modelo. Cree que el tiempo vuela y que pronto será demasiado tarde para hacer otra cosa que mi esposa y tu madre. No quiero que sea otra cosa, papá. Lo sé. Ella es suficientemente para nosotros. Estamos agradecidos, pero siempre ha sido inquieta e impulsiva. Todavía tiene grandes sueños y una cosa que nunca quieres hacerle a alguien a quien amas es matar sus sueños. Por supuesto, continuó sonriendo. Tengo todas las razones para creer que serás la celebridad de esta familia. Mira qué bien te ha enseñado papá George a tocar el violín. Y también sabes cantar. Te estás convirtiendo en una joya hermosa. Algún cazatalentos te va a fichar. Oh, papá, eso es una tontería. Ningún cazatalentos viene a los pueblos mineros en busca de estrellas. Así que irás a la universidad en la ciudad de Nueva York o en California, predijo. Ese es mi sueño, así que no le tires tierra encima, Melody. Me reí. Tenía demasiado miedo de tener esos sueños para mí todavía. Tenía demasiado miedo de sentirme frustrada y atrapada como mamá pensaba que estaba ella ahora. Me preguntaba por qué papá no se sentía atrapado. No importaba lo difíciles que fueran las cosas, él sonreía y lo soportaba, y nunca se unía a los otros mineros para ahogar sus penas en el bar. Caminaba solo hacia y desde el trabajo porque los otros mineros vivían en las chabolas del pueblo. Vivíamos en Sewell, que era un pueblo nacido de la mina y construido por la compañía minera en el regazo de un pequeño valle. Su calle principal tenía una iglesia, una oficina de correos, media docena de tiendas, 2 restaurantes, una morgue y un cine abierto. Solo los fines de semana, las chabolas eran todos en el mismo color marrón pálido, construidas con revestimiento de tablas y listones de techos de papel alquitranado, pero al menos había niños de mi edad allí. No había otros niños de mi edad viviendo en el parque de caravanas Mineral Acres, como me hubiera gustado tener un hermano o hermana que me hicieran compañía. Cuando le conté a mamá sobre ese deseo una vez, hizo una mueca y se quejó de que ella misma era solo una niña cuando me tuvo. Apenas tenía 19 años y no es fácil traer niños al mundo. Es duro para un cuerpo y tienes que preocuparte de que se enferman y de que tengan lo suficiente para comer y ropa adecuada, por no hablar de proporciones a una educación. Me apresuré a ser madre, debería haber esperado. Entonces nunca habría nacido, me quejé. Por supuesto que habrías nacido, pero habrías nacido cuando las cosas fueran mejor y no tan difíciles para nosotros. Estábamos justo en medio de un cambio importante en nuestras vidas. Fue muy difícil. A veces sonaba como si me echara la culpa solo por haber nacido. Era como si pensara que los bebés simplemente flotaban por ahí, esperando a ser concebidos, y de vez en cuando se impacientaban y animaban a sus padres a crearlos. Eso era lo que yo había hecho. Yo sabía que nos habíamos mudado de Provincetown, Cape Cod, a Sewell, en el condado de Monongalia, Virginia Occidental, antes de que yo naciera, y no teníamos mucho en ese momento. Mamá me dijo que, cuando llegaron por primera vez a Sewell, a pesar de los pobres que eran, ella estaba decidida a no vivir en una chabola. Así que ella y papá alquilaron una casa móvil en Mineral Acres, aunque estaba habitada principalmente por jubilados como papá George. Papá George no era realmente mi abuelo y mi mamá Arlene no era mi verdadera abuela, pero aún así eran como lo fueran. Para mí, mamá Arlene me había cuidado a menudo cuando era niña. Papá George había sido minero de carbón y se había jubilado por discapacidad. Sufría de pulmón negro, que papá decía que se agravara por su negativa de dejar de fumar. Su necesidad lo había hecho que su enfermedad hacía parecer mucho mayor que sus 62 años. Tenía los hombros caídos, las arrugas de su rostro pálidas y cansadas eran profundamente, y estaba tan delgado que mamá Arlene afirmaba que podía arroparlo con un suéter de punto trenzado. Aún así, papá George y yo la pasábamos genial cuando él me ayudó a aprender a tocar el violín. Se quejaba de que lo agobiaba eran las insistentes quejas de mamá Arlene. Siempre parecían estar peleándose. Pero yo no conocía a otras 2 personas tan dedicadas la una con la otra, como lo estaban ellos. Sus discusiones nunca eran realmente malas. Siempre terminaban riéndose a papá. Le encantaba hablar con papá George los fines de semana. Sobre todo se los ponía a encontrar a los 2 sentados en los mecedoras del patio del cemento bajo del toldo de metal, hablando tranquilamente de política y de la industria minera. Papá George estuvo en Sewell durante los tiempos violentos en que se estaba formando los sindicatos mineros y tenía muchas historias que, según mamá Arlene, no eran aptas para mis oídos. ¿Por qué no?, protestaba él. Ella debería saber la verdad sobre este lugar y la gente que lo dirige.
tuvo mucho tiempo para aprender sobre las cosas feas de este mundo. George O'Neill, sin que la apuraras. Calla, lo hizo murmurando en voz baja hasta que ella volvió sus ardientes ojos azules hacia él, obligándolo a tragarse el resto de sus palabras enojadas. Pero papá estaba de acuerdo con papá George. Los mineros estaban siendo explotados. Esta no era una vida para nadie. Nunca entendí por qué papá, que se crió en Cape Cod, en una familia de pescadores, terminó trabajando en un lugar donde estaba encerrado todo el día, alejado del sol y del cielo. Sabía que extrañaba el océano, pero nunca regresamos a Cape. No teníamos nada que ver con la familia de papá. Ni siquiera sabía cuántos primos tenía, ni sus nombres, y nunca había conocido ni hablado con mis abuelos. Todo lo que habíamos visto en mi vida era una fotografía descolorida en blanco y negro de ellos, con el padre de papá sentado y una madre de pie junto a él, ambos con aspecto descontento por ser fotografiados. Su padre tenía barba y parecía tan grande como papá ahora. Su madre tenía un aspecto ralo, pero sus ojos eran duros y fríos. La familia de Provincetown era algo de lo que papá no hablaba. Siempre cambiaba de tema y decía, simplemente tenemos diferencias. Es mejor que estemos separados, es más fácil así. No podía imaginar por qué era más fácil, pero vi que le resultaba doloroso hablar de ellos. Mamá tampoco quería hablar de ello nunca. El solo hecho de mencionar a la familia la hacía empezar a llorar y a quejarse conmigo de que la familia de papá siempre pensaba poco en ella porque había sido huérfana. Me dijo que la habían adoptado unas personas que, según ella, eran demasiado mayores para criar a una niña. Ambos tenían 60 y tantos años cuando ella era adolescente y eran muy estrictos. Dijo que no veía la hora de alejarse de ellos. Quería saber más sobre ellos y también sobre la familia de papá, pero tenía miedo de que eso iniciara una discusión entre ellos. Así que después de un gran tiempo, simplemente dejé de hacer preguntas. Pero eso no detuvo sus discusiones. Una noche, poco después de haberme ido a la cama, escuché sus voces alzándose una contra la otra. También estaban en su dormitorio. La casa rodante tenía una pequeña cocina a la derecha en la entrada principal, un pequeño comedor y una sala de estar. Al final del pasillo angosto estaba el baño. Mi dormitorio era el primero a la derecha y el de papá y mamá estaban al final de la casa rodante. No me digas que estoy imaginándome cosas, advirtió papá con la voz enfadada. La gente que da pistas no miente, Hailey, dijo. Me senté en la cama y escuché. No era difícil escuchar una conversación normal a través de esas paredes delgadas como el papel de la casa rodante, pero con ellos gritándose el uno con el otro fue como si estuviera en la misma habitación con ellos. No son mentirosos, son entrometidos, que no tienen nada más que hacer en sus aburridas y varias vidas que inventar historias sobre otras personas. Si no les das la oportunidad, ¿qué se supone que debo hacer? Chester, ese hombre es el camarero de Frankins. Habla con todo mundo, no solo conmigo, se quejó. Sabía que estaban discutiendo sobre Archie Marlin. Nunca se lo mencioné a papá, pero 2 veces que yo sepa, Archie llevó a mamá a casa. Archie tenía el pelo corto de color naranja rojizo y la piel de un tono de algodoncillo con pecas en la barbilla y la frente. Todo el mundo decía que parecía 10 años más joven de lo que era en realidad, aunque nadie sabe su edad exacta. Nadie sabía mucho sobre Archie Marlin. Nunca daba a nadie una respuesta directa a las preguntas sobre sí mismo, bromeaba o se cogía de hombros si se decía alguna tontería. Supuestamente se había criado en Michigan o Ohio y había pasado 6 meses en la cárcel por falsificar cheques. Nunca entendí por qué le gustaba a mamá. Decía que estaba lleno de buenas historietas y que había estado en muchos lugares emocionantes, como Las Vegas. Lo volvió a decir ahora durante la discusión en el dormitorio. Al menos ha estado en muchos lugares. Puedo aprender de él sobre ellos, afirmó ella. Son solo palabras. No he estado en ningún lado, insistía papá. ¿Cómo sabes que son solo palabras, Chester? Tú eres el que no ha estado en ningún otro lugar, excepto aquí. La trampa llamada Sewell, y tú me trajiste aquí. Tú te trajiste. Hailey, replicó él, y de repente ella dejó de discutir y comenzó a llorar. Unos momentos después, él la estaba consolando tan suavemente que no podía oír lo que se estaban diciendo, y luego se quedaron en silencio. No entendía lo que significaba todo esto. ¿Cómo se había traído mamá aquí? ¿Por qué se había traído a un lugar que no le gustaba? Me quedé despierta pensando. Siempre había esos profundos silencios entre mamá y papá, espacios que ambos tenían miedo de llenar. Luego las discusiones pasaron. ¿Cómo pasó esta? Y era como si nada hubiera pasado, como si nada se hubiera dicho. Era como si se declararan una tregua una y otra vez, porque ambos sabían que si no lo hacían, algo terrible podría pasar. Algo terrible podría decirse.
Nada era tan misterioso para mí como el amor entre un hombre y una mujer. Me gustaban los chicos de la escuela y ahora veía a Lovegood más que a cualquier otro chico como mi mejor amiga. Alice era la chica más inteligente de la escuela. Pensé que tal vez supiera algo sobre el amor, aunque nunca había tenido novio. Era agradable pero impopular, porque tenía unos 25 kilos de sobrepeso y su madre la obligaba a llevar el pelo recogido en coletas. No le permitía usar maquillaje ni usar lápiz labial. Alice leía más que cualquier otra persona que yo conociera, así que pensé que tal vez se había topado con algún libro que explicara el amor. Alice pensó un momento después de que le pregunté. Me respondió que era algo científico. Es la única manera de explicarlo, afirmó con su habitual tono pedante. ¿No crees que es algo mágico?, le pregunté. Los miércoles por la tarde venía a nuestra caravana después de la escuela y estudiaba conmigo para el examen semanal de geometría de los jueves. Era más para mí beneficio que para el suyo, porque terminó siendo mi tutora. No cree en la magia, dijo secamente. No era una buena fingiendo. En realidad, yo era su única amiga de verdad, tal vez en parte porque era demasiado brutalmente honesta con sus opiniones cuando se trataba de las otras chicas de la escuela. Bueno, entonces, ¿por qué es? Exigí. Que un hombre mire a una mujer, especialmente, y una mujer haga lo mismo. Mire a un hombre especialmente, algo tiene que pasar entre ellos, ¿no? Insistía. Alice se presionó el grueso labio inferior. Sus grandes ojos marrones y redondos se movían de un lado hacia otro, como si estuviera leyendo palabras impresas en el aire. También tenía la costumbre de morderse la parte interior de la mejilla izquierda cuando estaba absorta en sus pensamientos. Las chicas de la escuela se reían y decían: Alice se está comiendo a sí misma, jajaja, otra vez. Bueno, dijo, después de una larga pausa, sabemos que todos estamos hechos de protoplasma. Uf. Y entre las células ocurren cosas químicas, continuaba asistiendo. Basta, así que quizás el protoplasma de cierto hombre tenga una reacción química en el protoplasma de cierta mujer, algo magnético. Son solo átomos positivos y negativos que reaccionan. Pero la gente hace que parezca algo más, concluyó. Es algo más, insistí. Tiene que serlo. ¿Tus padres no creen que es algo más? Alice se encogió de hombros. Nunca olvidan los cumpleaños del uno con el otro, ni sus aniversarios, dijo, dando a entender que eso era todo lo que había que hacer para estar enamorado y casado. El padre de Alice, William, era el dentista de Sewell. Su madre era una recepcionista, así que pasaban mucho tiempo juntos, pero cada vez que iba a que me revisaran los dientes, me daba cuenta de que llamaba a su marido Dr. Morgan, como si no fuera su esposa, sino completamente su empleada. Alice tenía 2 hermanos, ambos mayores. Su hermano Neil ya se había graduado y se había ido a la universidad. Su hermano Tommy estaba en el último año y seguro sería el mejor alumno de la clase. ¿Malas discusiones?, me pregunté. Sí, era algo que hacían solo mi mamá y mi papá. No, terriblemente mal y muy raramente delante de alguien, dijo. Por lo general se trata de política. ¿Política? No puedo imaginar que a mi mamá le importara la política. Ella siempre se alejaba cuando papá y papá George discutían. Sí, espero que cuando me case, dije, nunca vuelva a discutir con mi marido. Es una esperanza poco realista. Las personas que viven juntas deben tener algunos conflictos, es natural. Pero si los tienen y están enamorados, siempre hacen las paces y se sienten terriblemente mal por haberse dañado. Supongo, concedía Alice, pero eso podría ser solo para mantener la paz. Una vez mis padres no se hablaron durante casi una semana. Creo que fue cuando discutieron sobre las últimas elecciones presidenciales. ¿Una semana?, pensé por un momento. Aunque mamá y papá tenían sus discusiones, siempre se hablaban poco después y actuaban como si nada hubiera pasado. ¿No se dieron un beso de buenas noches? No lo sé, no creo que lo hagan. Nunca se dan un beso de buenas noches. Alice se encogió de hombros. Tal vez, por supuesto, se besaron y debieron haber tenido relaciones sexuales, porque mis hermanos y yo nacimos, dijo con total naturalidad. Bueno, eso significa que están enamorados. ¿Por qué?, preguntó Alice, entrecerrando sus ojos castaños hasta convertirse en 2 rejillas escépticas. Le dije por qué. No puedes tener sex pip sin estar enamorado. El sex pip no tiene nada que ver con el amor en sí, replicó. La reproducción de sex pip es un proceso natural que realizan todos los seres vivos. Está integrado en la especie. Uf. Deja de decir uf después de todo lo que digo. Suenas como Thelma Cross, dijo y luego sonrió. Pregúntale sobre sex pip. ¿Por qué? Ayer estaba en el baño y la escuché hablando con Paula Temple. ¿Sobre qué? Ya sabes. Abrí los ojos de par en par. ¿Con quién estaba?
con Tommy Getz. No puede repetir las cosas que dije, añadió Alice, sonrosándose. A veces me pregunto, dije, sentándome de nuevo en mi almohada, si tú y yo no somos las únicas vírgenes que quedan en nuestra clase. Y no me avergüenzo de ello, si es verdad. No me avergüenzo, solo que siento curiosidad. Y la curiosidad mata al gato, advirtió Alice. Entrecerró sus ojos redondos. ¿Hasta dónde has llegado con Buddy Lovegood? No mucho, dije. De repente me estaba mirando con tanta fuerza que tuve que apartar la mirada. ¿Recuerdas a Beverly Marks? Advirtió. ¿Beverly? Sí, era infame. La chica de nuestra clase de octavo grado que se había quedado embarazada y la habían enviado lejos. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde había ido. No te preocupes por mí, dije. No tendré sex speed con nadie. A quien no ame. Alice se encogió de hombros con escepticismo. Me estaba molestando. A veces me preguntaba por qué seguía siendo su amiga. Volvamos al trabajo. Abrió el libro de texto y pasó el dedo índice por la página. Bien, la parte principal del examen de mañana probablemente será. De repente, las dos levantamos la mirada y escuchamos las puertas de los coches que se cerraban de golpe, y alguien lloraba fuerte y ruidosamente. ¿Qué es eso? Fui a la ventana de mi dormitorio. Daba a la entrada de Mineral Acres. Algunos de los compañeros de trabajo de mamá salieron del coche del Lowe's Norton. Los Lowe's eran la encargada del salón de belleza. La puerta trasera se abrió y Lowe's ayudó a salir a mamá. Mamá lloraba sin control y otras dos mujeres la sostenían mientras la ayudaban a llegar a la puerta principal de nuestro remolque. Otro coche se detuvo detrás del de Lowe's Norton con otras dos mujeres dentro. De repente mamá soltó un grito desgarrador. Mi corazón se aceleró. Sentí que mis piernas se convertían en piedra. Mis pies parecían clavados al suelo. Mamá Arlene y papá George salieron de su remolque para ver qué estaba pasando. Reconocí a Martha Supple hablándole. Papá George y mamá Arlene de repente se abrazaron con fuerza. La mano de mamá Arlene se llevó la boca. Entonces mamá Arlene corrió hacia mami, que ya estaba hacia la altura de nuestras escaleras. Las lágrimas corrían por mis mejillas, sobre todo de miedo. Alice se quedó de pie como una piedra expectante. ¿Qué pasó? Susurró. Sacudí la cabeza de alguna manera. Logré salir de mi habitación justo cuando se abrió la puerta principal. Mamá respiró profundamente cuando me vio. Oh, Melody, gritó. Mami, empecé a llorar. ¿Qué pasa? Pregunté entre sollozos. Ha habido un accidente terrible. Papá y otros mineros están muertos. Un largo suspiro escapó de la garganta ahogada de mamá. Se tambaleó y se había caído. Sí, mamá Arlene no la había estado sosteniendo bien. Sin embargo, sus ojos se volvieron sombríos, oscuros, atormentados. La desesperación había drenado su rostro de su resplandor. Sacudí la cabeza. No podía ser verdad. Sin embargo, allí estaba mamá, agarrando a mamá Arlene, sus amigas a su lado, y alrededor de ella, todos con rostros horribles. Trágicamente. ¡No! Grité, y abrí el paso entre todos. Bajé las escaleras y salí, y me alejé, tapándome los oídos con las manos. Corría sin darme cuenta de a qué dirección ir, de a dónde había tomado, de que había salido de la casa sin abrigo, y era en mitad de uno de nuestros febreros más fríos. Había corrido hasta el recodo del río Monongalia. Antes de que Alice me alcanzara, me quedé allí de pie, en la colina, abrazándome a mí misma, jadeando y llorando al mismo tiempo, mirando atónita la playa y los nogales y robles blancos del otro lado del río. Un ciervo de cola blanca apareció y me miró con curiosidad el sonido de mis sollozos. Sacudí la cabeza hasta que sentí que se me iba a romper el cuello, pero de ninguna manera. Ya sabía que todos los no del mundo no cambiaban las cosas. Sentí que el mundo había cambiado horriblemente. Lloré hasta que me dolieran las entrañas. Oí que Alice me llamaba y me di vuelta para verla jadeando mientras subía la colina hasta donde estaba yo. Trató de abrazarme y consolarme. Me aparté. «Están mintiendo», grité histéricamente. «Están mintiendo, dime que están mintiendo». Alice sacudió la cabeza. «Dijeron que las paredes se derrumbaron. Y cuando llegaron a tu padre y a los demás...» «Papá», gemí. «Pobre papá». Alice se mordió el labio inferior y esperó a que dejara de sollozar. «¿No tienes frío?», preguntó. «¿Qué diferencia hay?», espeté enfadada. «¿Qué diferencia hay en todo?». Ella sintió. Sus ojos también estaban rojos y temblaba, más por su tristeza que por el día invernal. «Volvamos», dije, hablando con la voz de un muerto. Ella caminó a mi lado en silencio. No sé cómo logré que mis piernas dieran esos pasos, pero regresamos al parque de caravanas. Las mujeres que habían traído a mamá a casa se habían ido. Alice me siguió hasta la caravana. Mamá estaba en el sofá con una toallita húmeda en la frente y mamá Arlene a su lado.
Mamá se estiró para tomar mi mano y caí al suelo junto al sofá, con la cabeza sobre su estómago. Pensé que iba a vomitar todo lo que había comido ese día. Unos momentos después, cuando miré hacia arriba, mamá estaba dormida en algún lugar muy profundo de sí misma. Todavía estaba llorando, pensé, llorando y gritando. «Déjame prepararte una taza de té», dijo mamá Arlene en voz baja. «Tienes la nariz muy roja, como una remolacha». No respondí, simplemente me senté allí en el suelo, junto al sofá, todavía agarrando la mano de mi mamá. Alice se quedó de pie junto a la puerta torpemente. «Será mejor que me vaya a casa», dijo, «y se lo diga a mis padres». Creo que asentí, pero no estaba segura. Todo a mi alrededor parecía distante. Alice cogió sus libros y se detuvo en la puerta. «Volveré más tarde», dijo. «De acuerdo». Después de que se fue, bajé la cabeza y lloré suavemente hasta que oí que mamá Arlene me llamaba y luego me tocaba el brazo. «Ven a sentarte conmigo, niña. Deja que tu madre duerma». Me levanté y me senté junto a ella en la mesa. Ella sirvió 2 tazas de té y se sentó. «Vamos, bébetelo». Soplé el agua caliente y tomé un sorbo. Cuando papá George estaba en las minas, siempre me preocupaba que pasara algo así. Siempre había accidentes de una u otra forma. «Deberíamos dejar ese carbón en paz, encontrar otra fuente de energía», dijo con amargura. «En realidad no pude estar muerta, mamá Arlene. No puede estar muerto, papá». Le sonreí e incliné la cabeza. «Volveré a casa pronto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que fue un error? Pronto vendrá por la colina, balanceándose su cesta de almuerzo». «No, mamá Arlene. No lo entiendes. Papá tiene un ángel que lo cuida. Su ángel no permitiría que algo tan terrible sucediera. Todo es un error. Excavaría en la mina y encontrarían a papá». «Ya lo encontraron a él y a las otras pobres almas, cariño». Se inclinó sobre la mesa para tomar mi mano. «Tienes que ser fuerte por tu madre, Melody. Ella no es una persona muy fuerte. Ya sabes, hay muchas dificultades que soportar estos próximos días. Todo el pueblo está de luto». Miré a mamá, con los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. «Es tan bonita», pensé, «incluso ahora es tan bonita. Es demasiado joven para ser viuda». Bebí un poco de ese té y luego me levanté y me puse el abrigo. Salí para pararme cerca de la entrada principal y mirar hacia la calle. Mientras estaba allí, cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas que esto no fuera cierto, que papá pronto me llamaría. «Por favor», le rogué a mi ángel, «no me importa si no me concedes otro deseo, excepto este». Respiré profundamente y luego abrí los ojos. La calle estaba vacía. Era el crepúsculo. Largas sombras se arrastraban sobre el macadam. El cielo se había vuelto de un gris furioso y empezaron a aparecer diminutas partículas de nieve. El viento se levantó. Oí un portazo y me volví para ver a papá George salir de su remolque. Me miró y luego se sentó en una mecedora y encendió su cigarrillo. Se balanceó y se quedó de pie en el suelo. Miré una vez más la colina. Papá no estaba allí. Se había ido para siempre.